Bienvenidos a Voto Consciente, un espacio en donde la política se entiende, se cuestiona y sobre todo conecta con tu vida. Hoy, en este espacio, vamos a tener un poco de discurso de odio, vamos a hablar un poco de discurso de odio. Tenemos hoy día a nuestras invitadas, que son Fabiana Méndez y Sandra Villegas. Por favor, ahora les doy su espacio para que se presenten. Muchas gracias. Yo encantada de formar parte de este espacio de intercambio, de enriquecimiento mutuo. Creo que es muy importante hablar sobre el discurso de odio. Ha cobrado relevancia, sí, en el último tiempo, pero creo que siempre ha formado parte, desafortunadamente, de la manera de hacer política en nuestro país. De modo que encantada de estar aquí. Muchas gracias. Gracias. Yo igual estoy muy feliz de estar aquí. Gracias por la invitación. Y esperamos poder compartir un poquito de la investigación que hemos estado haciendo, Sandra por su cuenta, yo por la mía, para poder igual un poco matizar en qué estado está el discurso de odio, cuáles son sus manifestaciones. Y sí, tristemente concuerdo con Sandra, es tal vez una característica de la política también en nuestro país, pero en esta última gestión creo que se ha estado encrudeciendo. Súper, muchas gracias. Bueno, para empezar, hablemos un poco de qué es discurso de odio, qué significa discurso de odio, tal vez cuáles son las características principales, porque creo que, o sea, como ustedes dicen, está pegando muy fuerte actualmente con el tema de las elecciones. Yo creo que desde un poquito antes, pero antes no lo tomábamos en cuenta como discurso de odio, ¿no? Antes era como que algunos lo dicen humor negro, algunos lo toman como otros temas de que solo es mi opinión y se tiene que respetar mi opinión, pero hasta qué punto llega tu opinión, ¿no? Uh-huh. Bien, la UNESCO ha venido trabajando en el tema del discurso de odio los últimos 10 años, mucho más en serio, tratando de apuntar a lo que denominan la alfabetización mediática informacional. Ha elaborado algunos documentos relacionados a su preocupación en torno a cómo los discursos de odio polarizan, generan violencia, y la necesidad de trabajar en recomendaciones y guías para especialmente docentes y estudiantes para reconocer los contenidos cargados de discurso de odio. Define el discurso de odio a partir de todo tipo de contenido, entiéndase mensaje, que puede ser obviamente escrito, puede ser oral, puede ser imagen, puede ser audiovisual, que tenga la intención de dañar a otras personas a partir de su origen racial, étnico, puede tener que ver con clase, con género, con condición. Bueno, entra un montón de criterios más o menos dentro de esta definición muy amplia, que sin duda han sido cuestionados desde diferentes ángulos. Por eso hasta ahora no existe una sola definición de discurso de odio, ¿no? UNESCO maneja esta, que es bastante amplia, pero no existe un acuerdo en función de si es la única definición de odio. Existen varias, ¿no? Lo que creo que hay en consenso es que es un tipo de discurso que busca dañar, denigrar, ofender a otras personas, con fines que pueden ser políticos, que pueden ser religiosos o que pueden ser de otro tipo, ¿no? Y obviamente la discusión se ha generado en función de los límites del discurso de odio, a partir de que también debe reconocerse la libertad de expresión como un derecho humano, y que si se regula el discurso de odio se estaría censurando la libertad de expresión. Entonces, he ahí la discusión que no ha terminado, que es un debate abierto, y que obviamente cada país debe reflexionar y tomar una posición en términos no solo de concientización y educación, sino también normativos si lo juzgan necesario. Pero la discusión a nivel tanto filosófico como normativo no es sencilla y no se ha definido en varios países de la región, ¿no? Bueno, y también, o sea, creo que es importante también hablar cómo son las características, ¿no? Porque ahora, o sea, realmente no tenemos una definición exacta, como tú dices, Sandra, y tal vez sí nos podrías explicar tal vez las características comunes para que se llegue como que las definiciones a encontrar, porque creo que cada uno tiene su distinta versión, ¿no? Y aparte,
tomando en cuenta los estilos de vida de cada persona. O sea, yo no voy a tener los mismos discursos de odio que otras personas, ¿no? Que tal vez un hombre o alguien de la comunidad LGBTIQ, así que ahí entra el tema, ¿no? Sí, bueno, el detalle es que, por ejemplo, la discusión está entre qué se entiende por discurso, y eso no es tan complicado para mí porque evidentemente es todo mensaje, como te decía, escrito, audiovisual, puede ser un meme que tenga discurso de odio, puede ser un graffiti que tenga discurso de odio. La clave es definir bien qué vamos a entender por odio, y ahí ya también tenemos un poco el debate en función de qué vas a entender por odio. Se está trabajando a partir de esta comunicación tóxica, que puede ser un primer nivel en la que ofendes, denigras, insultas, ¿no? Pero cuando ese primer nivel, que es un primer nivel, escala a una suerte de generalización que define, denigra, ataca a un determinado grupo, ya sea religioso o una comunidad LGBT, ¿no? Ya escala a un segundo nivel, como lo entiendo yo, en el que ya se torna en un odio más generalizado, que también puede avanzar a un discurso de odio que catalogan de peligroso, en el que se incita a la violencia, al asesinato, ¿no? Al levantamiento armado, a romper las normas y las leyes establecidas. Entonces hemos tenido ese discurso de odio, desafortunadamente, en el último tiempo, amparados por una posición política que autoatribuye que tienen la verdad y la razón. Cuando caemos en ese nivel de fanatismo, enajenación, estamos hablando de un discurso de odio peligroso que ha incluso justificado genocidios, ¿no? Ha pasado con Hitler, ha pasado y está pasando también en varios países como Ruanda en África, ¿sí? En el que el enemigo, por tener otra religión o tener otra posición política, es deshumanizado, es catalogado como escoria, ¿no? Como animales, y por tanto pueden eliminarse. Entonces, cuando estamos hablando de ese nivel de discurso de odio, estamos hablando de un tipo de discurso de odio extremadamente peligroso y una verdadera amenaza para la sociedad. Sin embargo, no hay pues límites, no empiezan diciendo vamos a empezar con, no, primero insultando y calentando y exacerbando los ánimos, como está pasando ahora, pero hay una línea muy delgada que no hay reglas de cómo se van a definir, en la que podemos pasar al siguiente nivel y al siguiente nivel automáticamente en horas. De modo que eso es lo extremadamente peligroso, sobre lo que hay que reflexionar y debatir en función de poner un alto al discurso de odio. Lo han intentado hacer de alguna manera los del Tribunal Supremo Electoral, recomendando una suerte de pacto ético, de no ataque mutuo, pero en la práctica no se está cumpliendo del todo, ¿no? Y son los actores políticos los llamados a tener mayor responsabilidad social con la población para no caer en ese juego. Se ha hecho un pacto ético y sin embargo se está cumpliendo parcialmente. No diré que no se está cumpliendo del todo, pero creo que parcialmente. Y ahí hay una responsabilidad que deberían asumir los candidatos a partir de poner un freno a eso, ¿no? Y más bien concentrarse en hacer una campaña propositiva que llegue a más gente para generar un voto informado, más allá que la pelea, la ridicularización o el hostigamiento a uno u otro, ¿no? Entonces creo que pensando en los tipos de discurso concretamente en el contexto político que estamos, sí hay que tener mucha cautela en función de frenar y hablar de ello a partir que puede ser peligroso. Puede ser chistoso en principio porque todos podemos reírnos de algunas animaciones, cosas con IA que están haciendo también, ¿no? Como el beso entre Andrónico y Del Castillo en su momento, ¿no es cierto? Se le salió a decirle que estaba muy guapo, pero despistado, algo así le dijo, ¿no es cierto? Pero eso ya fue resultado de toda una ola de burlas que entra en un primer nivel que lo llama por eso una libertad de expresión, en la que yo me burlo de lo que hacen los candidatos, los actores políticos y públicos, pero hay que tener cautela con eso a partir de qué puede degenerar, ¿no? Creo que es un desafío porque entendemos el riesgo del discurso de odio no es el sentimiento de ofensa, ¿no? Sino precisamente la escalada hacia la violencia.
puedes pensar cualquier tipo de violencia en tres aspectos, violencia estructural, simbólica y directa, y están entrelazadas entre sí, ¿no? Entonces la violencia simbólica, que es donde viene a caer el discurso, es parte de todo este esquema, este entremado que hablábamos de violencia, ¿no? Entonces es una herramienta para después justificar la violencia directa y la violencia estructural, que tal vez muchas veces no le prestamos atención, pero incluye como el de negar acceso a derechos a través de las instituciones, que sigue pasando en Bolivia, ¿no? No hemos tenido tanto progreso en términos de discriminación, especialmente con ciertas comunidades. Entonces, está eso por un lado, entender que el riesgo del discurso de odio es que va a justificar en algún momento la violencia directa. Y por el otro lado, que el discurso de odio tal vez se aclara un poco la cuestión cuando te das cuenta de que está dirigido hacia una persona o un grupo de personas, pero por el motivo de un aspecto de su identidad en específico, ¿no? Es muy diferente ser violento o expresar algún comentario violento contra alguien que no tiene que ver con algo acerca de su identidad, a hacerlo por motivo de su identidad, como mencionaba Sandra, por su religión, por su posición política, por su origen étnico. En Bolivia pasa mucho por el tema del regionalismo, ¿no? Entonces creo que cuando ponemos estas dos cuestiones en el análisis es un poco más sencillo llegar a acuerdos sobre cuando algo constituye discurso de odio, ¿no? Pero como decíamos es un desafío grande porque a veces quizá tienes que esperar un poco a que escale el discurso para poder decir esto era parte de un nivel menos intenso de discurso de odio. Claro, yo creo que igual, o sea, el discurso de odio empieza como que desde partes más chiquitas, ¿no? Es como que se va haciendo toda una bola de nieve. Yo, o sea, particularmente tengo una pregunta. En general, ¿el discurso de odio puede hacer que escale a otras cosas, tipo a violencia ya física en vez de que ya sea digital? Porque también puede ser violencia digital cuando ya se vulnera los derechos de otras personas, ¿no? Pero ya se puede llegar a lo físico incluso, o hasta un conflicto más grande. Claro que sí, por esto te decía el ejemplo de los genocidios. Han empezado en redes sociales descalificando al otro sector político, al otro sector religioso, al otro sector racial, ¿no? Y lo que han hecho es exacerbar esos fanatismos, ¿no?, en determinados grupos, y lo que ha generado es violencia en las calles, asesinato, rapto, tortura, ¿no? Estamos hablando de Ruanda. Y ni qué decir del régimen de Hitler, ¿no es cierto?, que estaban convencidos que era el régimen que tenía que gobernar el mundo, que eran la raza perfecta, y ese ha sido el argumento para cometer atrocidades. Pero en nuestro contexto, el hecho de decir tenemos un solo candidato que ha gobernado mucho tiempo y él es el elegido y él es el único que puede reconocer al país, llegando a una lógica de considerarlo como una suerte de divinidad, porque si no gobernaba se iba a ocultar el sol, que en algún momento lo dijo su ex vicepresidente. Es un extremo, ¿no es cierto? Es un extremo al que creo que es riesgoso llegar. Muchos de nuestros líderes políticos han tenido ese eje de guiarnos o de erigirse como una suerte de caudillos, ¿no? Una suerte de mesías a los que hay que seguir sagradamente y hay que creer y aceptar todo lo que hagan. Está mal, ¿no? No, obviamente Morales no es el único, pero hemos tenido muchos presidentes de ese estilo que desafortunadamente gozan de cierta popularidad, y esa popularidad termina excusando algunos actos equivocados que puedan tener. Más allá de algunas cosas que puedan haber hecho bien, que seguramente algunas cosas se han hecho bien, hay otras que son en extremo cuestionables, por las que ahora incluso lo están procesando, pero el detalle de elegir a ese dirigente y excusar todo lo que él haga o diga, desconociendo la necesidad de esa visión intercultural en la que él mismo ha propuesto en esta filosofía política de Estado a partir del vivir bien, ¿no es cierto? Esta visión intercultural en el que tenemos que reconocer que somos un país plurimulti, ¿no? A nivel naciones, a nivel creencias, a nivel etnias, ¿no? Y que precisamente por eso tenemos que reconocer en el otro lo que somos y no somos. Todos somos bolivianos y bolivianas, y por lo mismo tenemos que aprender a convivir juntos. Ese es el único principio básico de la interculturalidad, que a nivel edad, a nivel género, a nivel origen racial,
de clase, nos permite mantener cierto equilibrio en la sociedad, si no esto se convierte en un caos donde simplemente algunos dicen tener la verdad y eso los justifica para hacer y decir lo que gusta. Entonces, cuando eso ha escalado a un nivel en que han querido bloquear, han dado discursos terribles, fuertes, digamos, a través de redes sociales, incluso argumentando que el día de la elección se iban a contar muertos y no votos, digamos, entramos en una suerte de discurso delicado, ¿no? Que exacerba unas posiciones de odio que solo dividen y no construyen democracia, en todo caso la ponen en peligro. Entonces pienso que hay que hilar más fino y tener cuidado con reconocer los riesgos de manejar discursos que pueden desencadenar en odio, ¿no? Igual, o sea, como en ejemplos específicos de esta última carrera electoral, nosotros, claro, no siento que hayamos llegado a un nivel último de discurso, que es como llamar a la erradicación de un grupo de personas, que es lo que mencionabas, Andrita, ¿no? Con los casos de genocidio que han ocurrido en la historia y siguen ocurriendo ahora, pero puedes ver cierta evolución en algunos casos en específico. Obviamente, según nuestras metodologías, hemos podido recoger diferentes casos. En el caso mío, yo pude observar a partir de las declaraciones de Mario del Alcázar, que es un streamer, que habló acerca de la revolución del 52 y como antes de Víctor Paz Estenssoro, solamente la gente que estaba preparada podía votar y los campesinos sin preparación no. Entonces, esta declaración es muy sutil, porque no es explícita, no está diciendo malditos campesinos que ya votan, ¿no? Es bastante sutil, pero lo que permite, además que esto es interesante en temas de discursos y redes sociales, es que como es una figura con alto alcance y el tema agarró cierta polémica, además por el algoritmo, es que ha llegado a bastantes personas y eso también abre un poco la puerta a que la discusión se multiplique, ¿no? Entonces luego yo puedo captar en comentarios, en Facebook, en Twitter, personas después incrementando la intensidad del discurso y diciendo sí, no deberían votar, ¿no? Y ahí es un poquito te mencionaba por eso el nivel estructural, porque eso de negarle el derecho al voto a una persona solo porque no ha terminado la secundaria o no tiene un título, etcétera, es una violencia estructural, o sea, atenta directamente contra sus derechos. Entonces tú ya ves como, primero, ha sido como una asociación negativa de esta persona por un motivo de su identidad, entonces también es un grupo de personas, porque estamos hablando que además él ha asociado, no sé si se ha dado cuenta, si ha sido intencional o no, pero ha asociado el tema de la educación con también el tema de la profesión y de dónde vivo, el ser campesino, con no tener preparación, directamente lo asoció, y intencional o no intencionalmente ha generalizado, ¿no? Entonces todos ellos no tienen preparación, por lo tanto no deberían votar. Lo dijo un poco sutil y ya después en comentarios la cosa se exacerbó, porque además en Bolivia tenemos mucho este discurso racista regionalista, entonces obviamente la gente ha conectado cosas después, ¿no? Y ese es el riesgo, que escale. Y sí que es complejo, ¿no?, hacer estudio social en este momento, porque yo también siento que como investigadores, o sea, somos personas, somos bolivianas, igual estamos polarizados, ¿no? Entonces es complejo a veces, como en ese sentido también encontrar acuerdos sobre lo que constituye discurso de odio y lo que no. Entonces creo que ahí es súper importante realmente tener encuentros y discusiones abiertas en el marco de lo que decía Sandrita, entendiendo, mirándonos los unos a los otros como seres humanos y compartir estos desafíos, ¿no? Y decir, a mí me parece que esto debería entrar porque esto me preocupa y todo, ¿no? Y llegar a consensos. Siento que va a ser desafiante, pero necesario. Claro, sí, es bastante importante porque, bueno, ese tema de la polarización ahora está bien fuerte, ¿no? En general ya, incluso el hecho de que tengamos segunda vuelta nos ha hecho polarizarnos bastante, incluso aunque no queramos, ¿no? Es como que terminamos cayendo tal vez en discursos o en actitudes en donde dicen, no, ¿por qué? O sea, ¿por qué están diciendo esto? Yo no voy de acuerdo, y ya nos vamos al otro extremo, ¿no? Y bueno, también hablando un poco ya, Fabu, ya que introduciste todo el tema de lo de las redes, ¿cómo ustedes han visto alguna vez cómo
se llega a viralizar tanto el discurso de odio en redes sociales. Actualmente en TikTok, de que como tal no hay tanta regulación, incluso ahora es una plataforma más libre y todo. ¿Cómo han visto de que por qué se viraliza tanto el discurso de odio? ¿Cómo llega a tantos extremos el discurso de odio? Mira, yo me baso en, por ejemplo, el consumo en general de medios, digamos, ¿no? Hace algunos años, una encuesta nacional a la población, eran unas 1.300 personas en todo el país. Le preguntamos cuál era el medio que consumía más y a cuál le criticaba más. Y el resultado fue que consumía más televisión y le criticaba más porque era más sensacionalista. Reflexionamos el resultado, que era contradictorio, decíamos, pero ¿por qué ve si le cuestionan? ¿No? Es que precisamente porque ve, le cuestionan. Claro. Y esto pasa un poco, cuando preguntamos, pero ¿por qué pasa eso? La gente nos decía, es que puedo verlo. Y ahí relacionamos con el potencial de lo audiovisual. Y es lo que pasa con TikTok en especial, que es un contenido audiovisual muy ágil, breve, contundente, de alto impacto, ¿no? Es un tipo de red social que, a diferencia de Instagram, que es visual, es audiovisual, ¿no? Entonces tiene varias imágenes en corto tiempo que proyectan un mensaje, obviamente refrendando lo que es la imagen, lo que es el texto y el trasfondo del discurso que se comparte. Eso hace que tenga un potencial de impacto 3 veces mayor que la misma televisión, porque los chicos ahora, los jóvenes ahora, no ven televisión, no ven noticieros. Por eso ahora los medios de comunicación se han trasladado también a las redes sociales y también a TikTok. Ahora ellos ya no formalizan la noticia en términos solamente de periodismo serio, que en televisión tengo mis reparos que no siempre lo ha sido. Pero en el caso ya de la presencia de los influencers, ¿no? De los streamers, que son jóvenes que tienen una posición y la comparten, no siempre adecuada, pero la comparten en el marco de su derecho a la libertad de expresión. Esto les ha generado una competencia a los medios de comunicación, y hoy en día esta institución, que era como una institución social, que era el referente de la sociedad para generar opinión pública, se ha debilitado muchísimo, ¿no es cierto? Antes decía, sí, bueno, el periódico tal ha dicho, no sé qué. Ahora es al revés, ¿no es cierto? Ahora tal influencer dijo y hay que ver por dónde va la información. Ha cambiado totalmente la dinámica, y esto también se ve en el impacto que tienen los contenidos en TikTok, por ejemplo, ¿no? Entonces, desafortunadamente se ha popularizado esta lógica sensacionalista, ¿no? Aquello que genera más escándalo, ¿no? Más roncha, eso se va a viralizar. Y cuando algún rato con nosotros que trabajamos en esta lógica, con otros colegas haciendo justamente el monitoreo de medios de comunicación, les preguntábamos a los periodistas, pero ¿cuál es la lógica de generar sensacionalismo? ¿No? Y ellos decían, le damos lo que la gente quiere. Y decía, claro, si la gente necesita escándalo, morbo, sangre, hay que darle eso. ¿Y dónde está la responsabilidad social del medio de comunicación? Sin respuesta, ¿no? Porque obviamente es lucrativo generar sensacionalismo. Y las redes sociales están en ese mismo plan. Son empresas grandes, miles de millones de dólares. Antes, en algún momento, Facebook, por ejemplo, ha trabajado en ciertos filtros. Desde que Trump asumió, llegó a un acuerdo con las redes. No hay filtros para América Latina en sus redes. TikTok tampoco las está planteando mucho. Antes por lo menos se frenaba cierto contenido violento en Facebook, ahora no, menos en TikTok, que es una red más nueva. Entonces, exacerbar las emociones fuertes, exacerbar el odio, la división, la violencia, es rentable. Y nos dejamos guiar por esa emoción a la que apelan buena parte de estos contenidos para, es como incrementar el fuego, ¿no? Y entonces es como si te pincharan y tú dices, tengo que reaccionar. Entonces ahí es donde esa bola de nieve del odio puede crecer, porque empiezan un mensaje de repente muy clasista de este streamer, desde sus privilegios, lo diría algún marxista,
desde su espacio de poder y los privilegios que tiene, desconociendo las necesidades o las vulnerabilidades que tiene otro sector de la población, que no estudie porque no quiera o es flojo, sino porque simplemente tiene que trabajar y no puede terminar la escuela, ¿no? Es una realidad un poco más compleja. Cuando él ha dicho esto un poco desde sus privilegios, lo ha dicho porque realmente lo creía. Y sin embargo, lo que ha generado en los comentarios de quienes han decidido viralizar su publicación ha sido justamente eso, exacerbar la discriminación y el racismo que está presente en nuestra sociedad como en todas, generando mayor odio y discriminación y mayor división, que desafortunadamente nada contribuye a un debate plural, democrático, que trate de construir un país a partir de sumarnos todos a una causa para estar mejor y no simplemente concentrarnos en algún aspecto que nos divide y que nos genera mayor polarización, ¿no? Pienso que mi análisis va por ahí a partir de cómo los contenidos en redes sociales se viralizan, ¿no? Apelan a las emociones, es rentable, puede ser políticamente estratégico, ¿no? Posicionar ciertos contenidos en la opinión pública. Pienso que por ahí van las pautas de por qué se viraliza. Sí, ¿no? Hay que entender ahí, justamente estaba pensando en los mismos 3 puntos que hiciste. Uno, el modelo de negocio de las redes sociales, que lucran con nuestra atención, entonces necesitan mantenernos engaged la mayor cantidad de tiempo posible, por lo tanto apelan a nuestras emociones, que las que más respondemos creo que son el miedo y el morbo, ¿no? Lo otro es que un poco el juego de la política es una pelea binaria, ¿no? Al menos en la cuestión electoral, en especial la de ahora. Obviamente no están ellos pensando o discutiendo que van a construir juntos, están pensando en ganar. Y es verdad que una estrategia de polarización es conveniente para ambas partes, porque la polarización lo que hace es un poco fidelizar a la gente con más ímpetu, con más fortaleza, ¿no? Por ejemplo, ahí puedo pensar de nuevo yo con el racismo, pero están los tweets de JP, que ha sido también un tema un poco polémico las semanas anteriores, y lo que estamos viendo en los comentarios, porque la polarización está tan aguda, una vez que tal vez no hay manera de desmentir que esta cuenta estaba registrada a su nombre, además con el TCE por parte de Alianza Libre, etc., las personas están redoblando su apuesta por JP, ¿no? Y ves mucho estos comentarios de yo soy Coya y no me importa, igual voy a votar por él, ¿no? Entonces es un poco lo que pasa tanto en el lado de JP, en este caso en la segunda vuelta, que es realmente binario, porque solo hay 2 opciones, como en el lado de Lara, ¿no? Que a Lara se le hacen muchas críticas por sus actitudes al expresarse, etcétera, ¿no? Ciertas cuestiones criticables, podemos decir, acerca de su expresión. La gente también redobla la apuesta por Lara, ¿no? Dice, a mí no me importa que sea imprudente, pero es honesto. Entonces es una estrategia política también, ¿no? Pero peligrosa, ¿no? Pensaba además en buena parte de este juego de los algoritmos tiene que ver con el consumo incidental, que se llama, ¿no? Los jóvenes a menudo, creo que todos, no solamente los jóvenes, consumimos incidentalmente, o sea, según se nos va presentando, según lo que nos arroja el algoritmo, ¿no? Entonces, según algunas cosas que hemos visto, automáticamente nos van, ¿no?, compartiendo otro tipo de contenido. Entonces, basta que una vez veas a ese streamer, le des like o compartas, automáticamente te van a empezar a compartir eso. Así funciona el algoritmo, así funcionan estas empresas, se nutren de eso y cada like o cada comentario compartido nuestro les genera obviamente ganancias, ¿no? Ellos no les interesa que eso genere polarización, división o violencia, simplemente es un negocio, es una estrategia de negocio en el que funcionan las plataformas, todas, no solamente TikTok. Y al ser la primera red en nuestro país con 7 millones y tantos de usuarios desde este año, entonces estamos hablando de una importante influencia en la participación interactiva digital de los ciudadanos bolivianos, de modo que por eso hay que prestarle atención y hablar de ello, digamos, ¿no? Esta lógica antigua en la que la polarización y el conflicto distraen la atención de los asuntos centrales sigue funcionando. ¿Qué realmente están proponiendo? No están diciendo cómo realmente van a trabajar, qué están pensando hacer. Algunas cosas sueltan por ahí, pero es muy poco con relación al volumen de
la disputa, que dijo, que no dijo, que era su cuenta real, no era su cuenta real, es racista, no es racista, o sea, nos estamos concentrando en la personalidad de los candidatos, hasta seguramente en su apariencia, perdón, más que en que realmente está en condiciones de ofrecerle al país. En ambos casos a mí me preocupa de manera muy personal que una persona sea brutalmente honesta y demasiado, no sé, imprudente en términos de impulsiva, ¿no? Así, yo a un rato lo he planteado así, incluso en una columna que tengo, ¿va a gobernar con el hígado? Pensaba, qué peligroso, ¿no? Porque eso le cuestionábamos a varios militares que durante gobiernos dictatoriales nos han amenazado con, hay que andar usted con el testamento bajo el brazo porque si no hace lo que le digo, le va a ir mal. O sea, una amenaza velada. Entonces, no creo que sea la estrategia más adecuada, pero la están manejando en ese sentido. Y del otro lado, bueno, si lo dijo o no lo dijo, creo que en lugar de negarlo, sería mucho más adecuado y estratégico asumir que eventualmente lo pensaba, pero que ha madurado en estos años y que considera que son actitudes que es mejor superar y que, o sea, podía él aprovechar esa situación en su beneficio y decir, sí, uno eventualmente se equivoca como todo ser humano y eventualmente creo que nuestro país necesita mayor articulación y unión que generar esas divisiones, creo que me equivoqué y creo que es mejor seguir hacia adelante, tome mi ejemplo para asumir que eso mejor no lo hacemos, sino impulsar. O sea, puedo manejarlo de otra manera. Y no, bueno, se ha cerrado y que no lo he dicho, no es mi cuenta, no he sido yo, que, bueno, le ha restado también credibilidad. Entonces hay falencias de parte de nuestros líderes políticos y el tema de exacerbar el regionalismo, desafortunadamente, que poco contribuye, ¿no? O sea, somos cambas, collas y entonces todos somos bolivianos. ¿Y ahora qué vas a hacer? ¿Qué vas a proponer para disminuir ese regionalismo en lugar de exacerbarlo? ¿No? El mismo Tuto había dicho, bueno, vamos a llevar, no sé, a la nación camba al poder, no sé, vamos a llegar, no sé, algo así, ha dicho. Seguramente en el ánimo de la concentración de campaña y no sé qué, ¿no? Pero bueno, ahora salen eso, porque hay gente que Rescate se está ocupando de visibilizar eso, no sabemos si les pagan o lo hacen por voluntad propia, porque se le ocurrió, pero sin duda contribuye muy poco, ¿no? Al debate serio, un debate constructivo, un debate que articule esfuerzos en lugar de generar divisiones, ¿no? Y ahí hablábamos ayer con Sandrita de la importancia de la respuesta, ¿no? Porque muchas de las declaraciones en lo real han quedado impunes, ¿no? Y yo le mencionaba, ¿no? ¿Cómo es posible que, bueno, en este caso ya tenemos como 3 incidentes relacionados al racismo? Uno pensaría que estratégicamente el partido iba a tener mucho más cuidado de ahora en adelante, ¿no? Pero eso a mí me muestra un poco que no hay consecuencia, ¿no? Entonces un poco, tal vez hay libertad. Es verdad que bueno, estamos hablando de Arnoldo Méndez, que era un concejal del Beni, ¿no? Que ya hizo una declaración parecida en la época del lanzamiento de campaña. Y es verdad que Alianza Libre en ese momento lo desconoció, lo expulsó del partido, etcétera, ¿no? Tenemos lo de JP, que no han podido reaccionar de una forma más adecuada. Yo también estoy de acuerdo con Sandrita, creo que estratégicamente hubiera sido mejor, ¿no? Pero, y ahora las últimas declaraciones también. Entonces, es verdad que en todas las ocasiones el partido en sí como que ha reaccionado, pero no ha habido tampoco consecuencias desde la sociedad civil, yo siento, ¿no? Entonces, a mí me llama la atención que sigan ocurriendo los incidentes. Entonces, como realmente no está habiendo consecuencias. Y eso es tal vez lo que también nos plantea el riesgo del discurso de odio, es que si no lo frenamos va a tender a escalar. Y si no reaccionamos, solamente se multiplica, ¿no? Claro, sí. Yo en particular, o sea, yo estudié marketing, así que yo cuando vi lo del JP, yo dije, realmente podemos agarrar aquí quién es su asesor de marketing, porque podría haber hecho tantas buenas cosas, porque realmente nunca hay marketing malo, o sea, hasta los errores que uno comete puede convertirlo en cosas buenas, ¿no? Porque aparte eso es importante, ¿no? Hasta qué punto nosotros nos tenemos que responsabilidad de nuestras acciones del pasado, porque, o sea,
hay muchas personas, yo en particular, yo he crecido con el internet, yo era una niña con internet, así que yo daba mis opiniones de niña, que tal vez en su momento obviamente yo no hice algún discurso de odio, pero sí algo tal vez tonto, ¿no? En donde uno dice, ay, esto ahora es lo top de lo top, y después uno lo vuelve a leer 10 años después y dice, no, creo que no debería de mostrar mi red social por ahora, así que creo que ese es el tema, ¿no? Yo creo que ningún marketing es malo, y en especial cuando hay este tema de discurso de odio, puede utilizarlo incluso a su favor, ¿no? O sea, creo que podía haberlo agarrado y decirlo, sí, yo he cometido errores, pero ahora no sé, yo trabajo con personas que son collas, literalmente mi mano derecha tal vez puede decir que es colla, cosas así, ¿no? Y bueno, también ya entrando como plataformas digitales, ¿qué tan posible es exigir la responsabilidad a estas empresas como Meta, X, o bueno, en su momento Twitter? ¿Qué tan prudente es exigir responsabilidad a estas redes sociales para evitar los discursos de odio? Tanto el Parlamento Europeo como Estados Unidos lo están haciendo y lo vienen haciendo en los últimos años, ¿no? Porque se han dado cuenta que eventualmente son potenciales catalizadores de conflictos dentro de las sociedades, ¿no? La gente interactúa, tiene una vida social virtual que es muy cercana, que es muy cotidiana, ¿no? Y se han dado cuenta que es necesario exigirles a las plataformas que regulen o generen algunos mecanismos para regular sus contenidos. Especialmente la Unión Europea ha trabajado mucho en los últimos años en eso. No les está resultando fácil. Han logrado algunas concesiones. Mucho de lo que querían tal vez no. Pero sí, como países europeos están logrando algunos avances en función de decirles algunas de estas cosas que consideramos delicadas, que ustedes tienen que normar y frenar un poco antes que degeneren otro tipo de situaciones. Allá obviamente hay temas migratorios, temas de racismo, discriminación complejos, pero son países del primer mundo que están haciendo esfuerzos por exigir a las plataformas, estas grandes empresas mundiales, que regulen algo de cómo circulan los contenidos, ¿no? De hecho, Facebook tiene una concretamente, pero como les decía, ha dejado de operar para América Latina porque ya había ciertos avances de regular a partir de se ha censurado tu publicación porque parecía que era altamente violenta, ¿no? Entonces sí desaparecían algunos contenidos. A mí misma me pasó, he dicho, pero yo no he dicho nada violento, ¿qué ha pasado? Sí. He compartido una publicación de tal cosa, ¿cuál era pues lo que me han censurado? Bueno, en general no considero que comparta discurso de odio. Sí, algún rato he compartido publicaciones que tenían que ver con la defensa de derechos, y por ejemplo cuando ha habido algún tipo de, no sé, pues, ¿no? Alguna imagen de los incendios de la Chiquitanía y los animales, no sé qué, y mostraron imágenes de los pobres animales carbonizados, de repente eso lo han considerado muy violento y por eso me han eliminado. Pero del último tiempo esta parte no, y circulan imágenes muy fuertes, por ejemplo, del tema del genocidio en Gaza, que aparecen y, bueno, obviamente son muy sensibles, pero que no están apareciendo como una suerte de censura. Creo que nuestro gobierno, al tener una población tan baja, no tener claro la manera de controlar las plataformas, y somos así un puntito en una playa grande de mucha arena, creo que como países de la región tenemos que trabajar un poco en plantear algunas directrices en cómo exigir a las empresas algún tipo de contención, de medidas de contención, no de censura, pero sí de contención, especialmente en lo ligado al odio y a la desestabilización de las democracias en épocas electorales particularmente, ¿no? Creo que como países de la región, algunos de ellos están trabajando en unas normativas ligadas a la desinformación, por ejemplo, pero que con relación al discurso de odio se está haciendo mucho menos, y pienso que es incluso más importante, ¿no? Es justamente que cada vez, como estoy profundizando cada vez el discurso de odio, pienso que van juntos, y incluso el discurso de odio que se polariza y viraliza, pues es incluso más peligroso que la desinformación. Pero bueno, es una hipótesis todavía que tengo que seguir
argumentando y justificando mejor. Simplemente tengo esa hipótesis por ahora en la que evidentemente habrá que seguir trabajando. Creo que como país lo tenemos muy débil, la posibilidad de interpelar, pero pienso que sí puede ser más fuerte si articulamos esfuerzos regionales para exigir algún tipo de medidas de contención, especialmente en épocas electorales y en especial ligadas al odio o la promoción de violencia, racismo y discriminación. Creo que es complejo el desafío. Pienso que es necesario, o sea, hay que participar de las conversaciones y, como dice Sandrita, empezar a generar, participar de este esfuerzo regional, pero hay que entender también que hay mucha limitación en el sentido de poder realmente contener o hasta identificar el discurso de odio en línea, porque la comunicación humana es sumamente compleja, evoluciona rápido. Tenemos ahora un poco este término de los whistle dogs, ¿no? Que son los símbolos, las palabras que a mera vista son inocentes, pero que estoy utilizando sistemáticamente contra una población. Esas cosas las plataformas meramente no las pueden reconocer, ¿no? Entonces, obviamente, se apoyan mucho en el monitoreo también manual de sus moderadores, pero es también pues una fuerza limitada, ¿no? Entonces, claro, estoy muy de acuerdo, hay que trabajar en responsabilizar a las plataformas, ¿no? Porque ellos ahí tienen un rol de lo que están permitiendo que suceda, lo que están promoviendo que suceda, también de acuerdo al algoritmo, etcétera. Pero igual necesitamos nomás volver un poco a los orígenes, ¿no? Del conflicto. Porque acabamos de cumplir bicentenario como Bolivia y seguimos con el desafío del regionalismo, ¿no? Algo que no hemos podido superar en 200 años de existir como Estado, y tiene sentido, o sea, hay algunas causas históricas ahí, tal vez el establecer Bolivia como se ha hecho ha sido una decisión muy externa, no había realmente mucho que ver entre nosotros a nivel regional y es algo que no estamos pudiendo superar, pero siento que mientras no estemos como atacando el problema de origen, que es ese, que además hay que entender que no es que ahorita necesariamente el discurso esté en peligro de generar violencia estructural. La violencia estructural ya está en pie, ¿no? Lo que tal vez nos está preocupando es que luego genere violencia directa más explícita. Y ahí es un desafío tremendo también, porque yo entiendo, tengo la misma mirada que tú, o sea, el discurso de odio me preocupa muchísimo, porque yo presiento que va a erosionar mucho nuestro tejido social y que va nomás a resultar en violencia directa. Para mí en ocasiones ya lo ha hecho, ¿no? Ahí hay un debate grande porque, de nuevo, estamos polarizados nosotros también. Pero el chiste es que como no está pasando ahorita, no es urgente. Lo que sí está pasando ahorita es que tal vez hay conflictos sociales desatados por la desinformación. Entonces, por eso se entiende que el foco está en la desinformación, pero estoy de acuerdo en que tal vez lo más grave es el discurso de odio, solo que es difícil decirlo, ¿no? Porque como estamos todavía no en niveles tan graves, no podemos evidenciar las consecuencias que va a tener hasta que las tenga cuando ya es tarde, por un lado, y por el otro pienso que sí, tenemos que seguir trabajando en los temas estructurales, ¿no? Porque, de nuevo, porque es grave que haya declaraciones racistas, porque ya hay racismo estructural, ¿no? Entonces, eso exacerba, hemos tenido quizá algunos avances, yo considero que no muchos, pero que han sido también importantes, ¿no? Entonces, retrocedemos sobre eso, eso implica para personas reales en Bolivia consecuencias reales hoy. Entonces, mientras no resolvemos estos problemas estructurales también, el discurso de odio es parte de esto y sigue sucediendo, y aunque es necesario que las plataformas tengan sus mecanismos de contención, también va a buscar otras maneras de existir, porque la forma en la que nos comunicamos lo permite, ¿no? Y hay como TikTok incluso es difícil porque, digamos, tú puedes un poco mapear imágenes y los textos de las publicaciones, pero no puedes mapear el sentido que se les da, ¿no? Yo recuerdo mucho cuando a principios de año hubo, creo, un bloqueo de transporte en La Paz y se hizo viral un tren de hablar acerca de ¡ay, qué linda es La Paz sin transportistas hediondos!, digamos, que era un tema que no lo pones tú en el edit, ¿no? Y había como una canción específica, entonces la gente lo entiende porque simbólicamente se entiende y pegó y todo, pero eso como desde la plataforma creo que sería muy difícil de encontrar, por ejemplo.
Claro, sí. Bueno, también ya hablando, obviamente nosotros nos enfocamos más en juventudes, ¿no? Pero obviamente para la ciudadanía como tal, en general, ¿cómo afecta tal vez emocionalmente o cómo afecta en general todo lo que son los discursos de odio? O sea, porque a mí genuinamente sí me afectan, o sea, como que yo veo y estoy tranquila y no puedo estar tranquila distrayéndome en TikTok porque de la nada o ya llega alguna cosa de desinformación, porque es también importante, ¿no? La desinformación en general, porque creo que incluso es como que la madre de todo lo malo, se puede decir así, ¿no? Porque de la desinformación ahí ya saltan un montón de cosas, porque no sé, al escuchar una noticia falsa ya uno se empieza a polarizar porque dice, no, este candidato o partido ha dicho esto en contra de mi población. Listo, ahora me voy a polarizar y todo, y pues tal vez no era real, ¿no? O sea, ahí uno llega al punto de que sí, que no, ¿no? Pero bueno, ahí está el tema de cómo afecta emocionalmente hacia las juventudes en general, pero a la población también, ¿no? Sí, bueno, la encuesta que yo he realizado a casi 300 estudiantes de 18 a 22 años en la Facultad de Ciencias Sociales en la Universidad Mayor San Andrés, se les ha consultado, por ejemplo, qué emoción le genera el discurso de odio que puede haber observado, ¿no? Y lo primero era desconfianza, ¿no? El primer nivel era desconfianza, frustración, ira, ¿no? Tristeza, ¿sí? Y desafortunadamente cuando se apela a esas emociones, lo que se quiere es generar confusión, ¿no? No sabes si es verdad, no es verdad, por ahí viene la desconfianza. Ira y rechazo en función de que, oiga, no es necesario llegar a eso, ¿no? Pero creo que en gran medida esta sensación de confusión que beneficia a determinados intereses es parte de una estrategia que no sabríamos a quién atribuirla, pero que sí está vigente, ¿no? En los recientes días, la difusión de desinformación, de nuevo, porque siempre está metida ligada a la renuncia del actual presidente Arce, ¿quién la ha hecho? ¿Para qué? ¿No? O sea, exacerbar estas publicaciones a partir de sí, que hay una intención de limitar el ejercicio de funciones de los vocales o de pretender que se anulen los resultados de la primera vuelta porque se están cuestionando ciertos resultados. O sea, ¿quién es el actor político o los actores políticos que están detrás de ese tipo de desinformación que lo que quiere es confundir, lo que quiere es generar incertidumbre? Uh-huh. Es en ese escenario que tú debilitas a tu enemigo, entre comillas, ¿no? Y es ahí que a ratos parece que la población, la ciudadanía boliviana, fuera el enemigo al que estás tratando de engañar y manipular para tenerlo a tus pies, ¿no? Porque una persona, o sea, un grupo social que piensa, que cuestiona, no conviene, porque va a limitar tu poder. Entonces, hay estos intereses que están circulando que son estrategias para confundir a la población y que utilizan este tipo de mensajes para generar confusión, desconfianza, odio, ¿no? Entonces, es así como se manipula. Esas son estrategias para manipular a la población y utilizan la desinformación y el discurso de odio para manipular y luego lanzar algún otro mensaje que genere alguna respuesta o movilización. Entonces, es muy peligroso lo que estamos viviendo. Un riesgo igual es la desensibilización, ¿no? Porque estamos expuestos, bueno, ahora estamos hablando de que estamos en un entorno de polarización, lo que implica que hay también un mecanismo, ¿no?, constante. Entonces, estar expuestos todo el tiempo a estos sentimientos de confusión, de miedo, es un riesgo de sensibilizar, ¿no? Y por eso también concuerdo en que puede ser una estrategia de distracción, ¿no? Porque es tanto para una persona o para nuestro tejido social a lo que estar atentos, a lo que sentir, que en algún momento psicológicamente no vamos a ser capaces de responder, ¿no? Entonces también nos desorganiza un poco, pero a nivel psicológico la desensibilización igual es pues una consecuencia grave, ¿no? Porque no solamente te desensibiliza en el sentido negativo, no solamente dejas de sentir miedo, preocupación o tristeza, sino en general dejas de sentir, ¿no? Y después es un poco doloroso volver a un estado emocional, digamos, regular. Claro, sí.
también creo que es importante hablar de qué mecanismos tal vez nosotros, porque sí, o sea, evidentemente nos afecta, ¿no? Tal vez algunos otros como que más fuerte, algunos no tan fuerte, algunos los polariza, los llega a polarizar, otros los incluso ya llega a la violencia, ¿no? ¿Qué mecanismos nosotros podemos tener para evitar esos discursos? ¿Qué mecanismos nosotros podemos trabajar? Porque también entiendo de que hay cosas que es complicado trabajar, ¿no? En TikTok, el tema del algoritmo, si ya, o sea, por más que no quieras, ¿no? Por más que intentes evitarlo, le das like si quieres a un video que tal vez, no sé, sí va de acuerdo a tu opinión, pero en los comentarios están sacando la mugre y todo, ya como que te empieza como que a mover tu algoritmo a algo más violento, va escalando, ¿no? Ya depende de ti si lo vas a bajar y todo, porque también el algoritmo de TikTok es bastante interesante, ¿no? Ahora más que todo es importante hablar de TikTok por el hecho de que es mucha información, hay muchos contenidos ahí, o sea, hay todo ahí realmente, hay todo lo que te puede gustar. A mí, digamos, o sea, más particular, a mí me gusta cierta banda que no tiene nada que ver con mi artista favorito y me llegan las dos y como que hasta en un momento se cruzan, así que es impresionante, pero en ese punto, ¿qué mecanismos nosotros podríamos manejar para evitar seguir cayendo en discursos de odio o evitar ver discursos de odio? Yo lo pregunté en la encuesta y me dijeron la verificación de la información, para empezar, porque mucho del discurso de odio está ligado a la desinformación, y también el pensamiento crítico, digamos, ¿no? A partir de no entenderlo como que ya voy a recibir todo lo que viene y le voy a creer, sino poner ciertas barreras y decir, a ver, un ratito, ¿de dónde viene esto? ¿Qué cosita realmente me está diciendo? O sea, el pensamiento crítico en función de un consumo un poco más cuidado, en función de no me voy a creer todo lo que me dicen, puede que sea verdad, puede que no lo sea, a ver, lo volveré a mirar y veo por dónde va. Puedo estar de acuerdo, puedo no estar de acuerdo, pero le daré una segunda mirada al contenido para evaluar si realmente me la creo o no. No, cierta reserva, cierto cuidado ahí para volver a mirar, generando una suerte de propuestas o preguntas más bien a partir de quién lo está diciendo, para qué lo estará diciendo, a dónde va esto y en qué me beneficia a mí esto. Claro. Son preguntas básicas que de repente tienen que ver con una suerte de pensamiento crítico a partir de decir, no me voy a tragar todo lo que me cuenten, aprender un poco de la verificación de información, porque evidentemente hay cosas que son absurdas a primera vista y otras que están muy bien hechas, cada vez mejor hechas, especialmente con IA. Y bueno, hay que nomás promover la necesidad de aprender a manejar la tecnología con pinzas, aprovecharla al máximo, pero también estar consciente de que tenemos que recordar que hay un manejo ético que sería bueno recordar que es bueno tener. No todo lo que circula es cierto, no todo lo que circula es bueno, no todo es malo tampoco. Hay cosas como que, no sé, de relajación, de comidas, de, no sé, algunas cosas como de consejos de vida y esas cosas. Creo que son simpáticas, son bonitas, digamos, ¿no? O incluso como a veces yo sigo cosas de ciencia y no sé qué, me sale la metodología así en facilito y digo, esto vamos a usar. Pero como tú dices, tiene que ver con el algoritmo y con aquello que podamos disfrutar usar y la recomendación de tener cautela, la verificación de la información y el pensamiento crítico en la medida de cumplir ciertas preguntas básicas para consumir cualquier contenido y evidentemente con mayor cuidado antes de comentarlo y compartirlo. No es sencillo, pero creo que es lo mínimo que uno puede hacer. Yo diría, de nuevo, y esto lo discutíamos también con Sandrita, decía, no sé, siento que es un problema que hay que atacar de diversos ángulos, ¿no? Y para mí un desafío muy grande es como mucho en ciencias sociales nosotros entendemos que hay ciertas estructuras de poder en curso, ¿no? Yo siento que suena un poco a veces extremista, porque sé que no es algo que se maneja mucho como en el debate común, ¿no? Pero desde las ciencias sociales lo tomamos como cierto, porque eso es también un poco la experiencia al generar también investigación, o sea, es imposible no verlo. Entonces hay que entender que mientras esas estructuras de poder están
en curso necesitan de este discurso para mantenerse sólidas, ¿no? Entonces van a seguir generando este discurso porque tienen un interés. Sé que es complicado porque no es como que haya una mesa de personas malvadas, pero es como muy complejo, todos estamos participando de eso todo el tiempo. Creo que un primer paso es estar dispuestos a estar incómodos porque va a implicar reconocer que somos vulnerables a caer en la desinformación, en el discurso de odio, que tenemos sesgos, que siempre vamos a tener sesgos, porque también es un poco la forma en la que nuestros cerebros funcionan, es una forma de facilitarnos como entender la información y entender el mundo. Generamos sesgos constantemente. Entonces, obviamente, vamos a estar más predispuestos a creer aquello que ya va acorde con lo que ya creemos. Y no hacerlo es incómodo, psicológicamente incómodo. Esa es la disonancia cognitiva, ¿no? Cuando uno va a reconocer que en algo se ha equivocado, se siente uno mal. Por eso no lo puede hacer de inmediato, es como un proceso, ¿no? Por un lado, siento que hay que estar dispuestos a estar incómodos, estar muy atentos a nuestras emociones, porque muy seguramente en especial en redes sociales, van a apelar a nuestras emociones. Entonces vamos a sentir intensamente rabia, odio, ¿no? Esto de la polarización pasa un poco en ambos lados. Quizá una persona puede considerarse más progresista, pero de todas maneras en el algoritmo o en su experiencia de redes sociales se está polarizando, ¿no? Volviéndose extremista contra otro tipo de posiciones políticas, aunque considere que estén mal, éticamente mal y sea verdad. Lo cierto es que también se está un poco extremizando, ¿no? A nivel emotivo, porque así funciona la red social. Entonces hay que estar un poco atentos a lo que sentimos. Si siento muy fuerte, tal vez tengo que dudar, ¿no? Porque esto me está haciendo sentir tanta rabia, tanto enojo, ¿no? Y por el otro siento que necesitamos ejercitar nuestra empatía. De nuevo, o sea, hay un tema estructural que hay que resolver y es un reto, siento, para todos como ir reconociendo eso, porque no para todos es fácil reconocerlo. En especial si tomamos esto como verdad, si hay estructuras de poder, algunos estamos más privilegiados que otros y eso nos hace ignorantes, ¿no? Yo no puedo conocer la experiencia de otra persona que está excluida en otros sentidos que yo no. Entonces, obviamente, no voy a tomar en cuenta ciertas cosas. Hacerlo va a ser incómodo, implica reconocer que yo tengo ciertos privilegios, ¿no? Y eso por un lado, que es un trabajo enorme, pero un trabajo más personal, más como en la interacción con las redes. Para mí es este trabajo emocional, de reconocer cuando me estoy activando, estar dispuesto a estar incómodo, estar dispuesto a equivocarme. Y lo otro es ejercitar la empatía, ¿no? Siento que las redes en general nos la ponen muy difícil el tema de ejercitar la empatía. Por eso somos más capaces de decir cosas que no diríamos a una persona si estuviera frente de nosotros. Porque si yo te veo, tengo la posibilidad de ver en tiempo real tus reacciones, eso tiene un efecto en mí, ¿no? No te diría cualquier cosa, pero es increíble cómo en redes somos capaces de decir, de nuevo, todos. Yo alguna vez me he dado cuenta que estaba escribiendo algo a un influencer que he dicho, si esta persona estuviera frente a mí, sí, le diría esto. No, claro. No creo, ¿no? Entonces, claro, hay que ejercitar la empatía, pienso, y en especial con aquellos que piensan diametralmente opuesto a nosotros, porque ahí es donde es difícil, ¿no? Y eso siento que nos va a ayudar a volver a humanizar a las personas, porque el riesgo del discurso de odio es la deshumanización. Eso es lo que nos permite luego ejercer violencias tan extremas, ya no ver al otro como una persona, ¿no? Entonces necesitamos ejercitar nuestra empatía y humanizar al otro en las redes, donde es más difícil, y a las personas que más diferente piensan de mí, donde es más difícil, ¿no? Claro, sí. Tal vez ustedes han visto de que hay alguna buena práctica que entre las instituciones o todos, digamos, los que tenemos un cierto alcance, se puede decir así, para influenciar, ¿hay alguna buena práctica para promover tal vez el evitar caer en discursos de odio, el evitar fomentar todo el tema de discursos de odio y empezar a dar como que cosas de empatía, respeto, como que tipo clases o cosas así? Sobre discurso de odio como tal no existen, porque como ves es un fenómeno que estamos empezando a analizar. Pero estamos dando pasos pequeños e importantes, pienso yo. Sin embargo, me atrevería a mencionar como iniciativas que están tratando de promover la negociación, la reconciliación, trabajos que vienen implementando hace algunos años la Fundación UNIR, ¿no?
a partir de la resolución pacífica de conflictos, la mediación, ¿no? Hemos sido algún año sede del Congreso Mundial de Mediación, ¿no? Esta que habla justamente de la tolerancia, esta visión intercultural más amplia, me parece que es una buena práctica que se viene dando. Estamos más propensos a pelear y a querer ganar siempre que a negociar y decir, bueno, el objetivo común es este, cuánto cedo yo, cuánto cede usted, digamos, ¿no? Y lo ha tomado como buena iniciativa el Ministerio de Justicia a partir de unidades de conciliación ciudadana, ¿no? Antes de llegar a los estrados judiciales. Entonces no tiene directamente que ver con discurso de odio porque todavía no hay, pero sí tiene que ver con prácticas en las que la ciudadanía puede dialogar, ¿no? Antes que llegar a batallas legales. Todas las iniciativas que tienen que ver, por ejemplo, también con la participación, ¿no? Ciudadana, digamos, ¿no? Conocí hace unos meses, por ejemplo, algunas iniciativas que se están dando de la mano de generar participación desde sectores que tradicionalmente no participan, pero que se han organizado y han brindado algunas propuestas, iniciativas que he conocido también, por ejemplo, del lado de las mujeres en la Chiquitanía, de las mujeres paiconecas, que se han organizado para capacitarse a nivel microempresarial, pero también en mediación y en liderazgo, para que además esa organización les sirva para diseñar proyectos a partir de los cuales han logrado canalizar recursos de su municipio, sin tanto rollo de personalidad jurídica y eso, sino amparados en sus asociaciones de indígenas, digamos, ¿no? Me parecen iniciativas ciudadanas positivas que buscan construir conjuntamente, y las hay en nuestro país, ¿no? Autoridades desde niveles intermedios, como los municipios, organizaciones sociales de voluntarios, de mujeres, de microempresarios, de jóvenes, que están construyendo iniciativas positivas, ¿no? En la defensa del medio ambiente, de los animales, ¿no? Voluntariados. Hay muchas cosas positivas que están construyendo en nuestro país, de modo que creo que son estos espacios, estas agrupaciones que pueden aportar a la deliberación de la prevención del discurso de odio, por ejemplo, ¿no? A reconocer que somos diferentes, pero que estamos en el mismo barco y que sí sería interesante remar hacia buen puerto juntos, digamos, ¿no? Yo soy muy idealizadora, muy idealista, pero me gusta esa frase que dice que, bueno, la utopía es un camino a andar, ¿no? Porque te mueve a andar, a moverte, a sentirte incómodo, pero a pensar en construir algo bueno, positivo juntos, no solo. Entonces me motiva mucho pensar en esas iniciativas que construyen y que hacen cosas como buenas prácticas desde una ciudadanía informada, desde una ciudadanía que propone, de una ciudadanía que busca soluciones, ¿no? En Porongo se han organizado para recuperar sus tradiciones, su identidad, y han hecho así como una consultoría para evaluar qué son, quiénes son, a dónde quieren ir, y lo estaban convirtiendo en política pública para que su municipio recupere espacios culturales, recupere espacios ciudadanos para que la gente participe y proponga soluciones, que no tengan ellos todas las respuestas para generar soluciones a nivel salud, educación, transporte, que son sus problemas. Y la alcaldía ha tenido la apertura de decir, ok, hagamos esas reuniones, entonces construyamos esa política pública para buscar mejorar nuestro municipio. Entonces, estoy hablando del año pasado, no estoy hablando de hace siglos. Entonces, creo que hay cosas positivas que se hacen, que lo que hay que hacer es seguirlas impulsando, apoyando, de repente visibilizando más, porque a veces tiene demasiada cobertura y visibilidad que nos peleamos y que somos conflictivos, y se da poca visibilidad a las buenas prácticas, a las buenas noticias, digamos, ¿no? Entonces es otra manera de concebir el mundo a partir de la cual se puede rescatar estas buenas prácticas, sumarse a ellas o articularse iniciativas positivas como esas. Creo que es muy bueno. Y tengo que mencionar ineludiblemente a la Coalición Nacional de Lucha contra la Desinformación, que está aglutinando varias instituciones que están tratando de contribuir a trabajar contra la desinformación. Está el componente discurso de odio que también se está trabajando,
pero que son buenas prácticas que creo y espero que sumen a buscar sumar positivamente estos desafíos, ¿no? Yo puedo pensar en tres tipos de acciones igual, ¿no? Una es la educación. Siento que espacios como Colmena Juvenil, ¿no? Es importante, me gusta la frase porque es bien, es divertida, ¿no? No puedes derrotar a un demonio si no lo nombras, dicen, ¿no? Si no reconocemos que hay discurso de odio, entonces, ¿cómo nos planteamos ninguna acción hacia eso? Es importante ponerlo en evidencia. Nosotros nos ocupamos de generar la evidencia, ¿no? Pero alguien tiene que mostrar la evidencia y un poco en este goteo permear en la mente de la ciudadanía que es algo real que está sucediendo y que es importante también de activar, ¿no? Y ahí también, junto con esta educación en términos de hablar de que sí existe el discurso de odio, reforzar estas capacidades críticas, ¿no? Que decía ya Sandrita, es importante seguir reforzando con la ciudadanía que no todo lo que vemos es real, cómo nos está afectando todo, entender cómo funcionan las redes, eso nos empodera frente a estos mecanismos, ¿no? Replicadores de discurso de odio. Por otro lado, el diálogo, ¿no? Siento que sí es importante como el diálogo, hacer un cierto hincapié en espacios interculturales, porque a veces no basta como con reconocer que somos diferentes, ¿no? Es importante conocernos, eso nos ayuda a humanizarnos, siento. Y la participación de nuevo, o sea, en lo mismo que dice Sandrita, o sea, nadie está mejor preparado para reconocer el discurso de odio que el que está ahí metiéndole como en la generación de evidencia o sea, nosotros, por ejemplo, es que vamos a involucrarnos en estas acciones contra el discurso de odio, seguro vamos a estar mucho más preparados para reconocerlo que el resto de las personas. Entonces, mientras más gente podamos sumar a las acciones de forma activa, primero, más sabiduría vamos a sumar y segundo, más personas van a estar realmente preparadas para reconocerlo, ¿no? Y para no caer, como decías, en eso. Claro, sí. Bueno, muchas gracias a las dos. Bueno, les doy este espacio para que ya lo que necesiten decir, todo el discurso de odio, todas las investigaciones que han hecho, les doy su espacio para que lo digan y todo, también para que digan un poco de su trayectoria, lo que necesiten decirle, y también algunos consejos para los jóvenes, las juventudes en general, ¿no? Que creo que es lo importante, que creo que ya hemos visibilizado la información, ahora tal vez dar unos pequeños consejos así de tipo, ya basta de compartir. Bueno, a ver, sí, mi inquietud para investigar sobre este tema tiene un fin educativo, ¿no? La idea es diagnosticar cómo está este tema. Mi motivación tiene que ver con comprender la incidencia del discurso de odio en los jóvenes votantes, especialmente de 18 a 22 años, que están votando por primera vez a nivel nacional, lo han hecho en las elecciones judiciales, pero a nivel nacional, en primera vez, tratar de rescatar el sentimiento que les genera toda esta política tan desacreditada, a la que muchos han preferido dejar de lado, pero que ineludiblemente forma parte de nuestras vidas. He tratado de rescatar más que una línea política, sino un poco su sentir ante la política y el futuro del país, y a partir de esos hallazgos plantear la necesidad de identificar aquellas debilidades, justamente como planteabas, de cómo frenar eso, digamos, a nivel... Yo voy a seguir usando redes sociales ahora, ¿cómo identifico el discurso de odio y qué hago con él, digamos, ¿no? Entonces, mi motivación va en ese sentido, a pensar en generar algún tipo de insumos para la alfabetización mediática de los jóvenes en mi facultad. Hay algunos que opinan muy propositivamente, pero también noto que hay un tema de silencios en el marco de un sistema educativo que les enseña a obedecer, a repetir, no a pensar, menos a cuestionar. Entonces, una dura crítica, creo, al sistema educativo general de nuestro país, donde por 12 años se nos enseña a repetir lo que los maestros quieren que digamos. Nuestros mismos libros de texto no son del todo buenos, ¿no es cierto? Los últimos a nivel público tenían una carga, política más afín al gobierno, que han cuestionado incluso algunas tesis de licenciatura que tenía el privilegio de conocer. Entonces, el adoctrinamiento no es una buena educación y eso es riesgoso. Entonces, pensar luego que en la universidad
les pidamos desarrollar un pensamiento crítico, cuestionador, interpelador de la sociedad, sin tener conciencia que durante 12 años han estado en un sistema en el que tenían que repetir y hacer caso. Hay gente que se rebela en el buen sentido y de todas maneras tiene cabeza propia y toma sus decisiones propias. Y me gustaría incentivar a más jóvenes a ser activos, a cuestionar, a reflexionar su realidad y a proponer soluciones y acciones concretas. Y me gusta pensar que aquellos que se animen a otros a seguir su ejemplo, para que no tengamos una sociedad simplemente adormecida, confundida, manipulada. Y entonces esos jóvenes que me motivan a pensar una investigación sobre el discurso de odio, que llegado el momento tomen las riendas de su vida y hagan cosas positivas por el camino que ellos decidan tomar. Entonces me encanta la posibilidad de conocer a la Asociación Colmena Juvenil. Supongo que tiene que ver con que son unas abejitas trabajadoras, y me encanta y los animo a seguir trabajando en esa línea, porque necesitamos más jóvenes que interpelen, que cuestionen, que trabajen, que aporten con ideas, con acciones a una sociedad que tiene muchos problemas estructurales a nivel social, económico, político, y que necesita más gente como ustedes que trabaje en esa línea buscando respuestas, buscando salidas, reflexionando y promoviendo acciones para hacer buenas prácticas, sumar a estas buenas prácticas de las pocos visibles que hay, pero sumar estas buenas prácticas para construir un país de una manera más constructiva, ¿no? Entonces yo ahí los animo a seguir adelante y bueno, yo voy a seguir trabajando en mi investigación. Me toca hacer grupos focales y algunas entrevistas. Quiero rescatar las voces de esos jóvenes y bueno, si ser posible luego sumarlos a iniciativas como ustedes, que les voy a aconsejar que tomen contacto. Gracias. Bueno, ¿no te has presentado, Sandrita? Cierto. Bueno, yo soy docente de la carrera de comunicación de la Universidad Mayor de San Andrés y de la Universidad Católica Boliviana, de modo que conozco diferentes tipos de jóvenes brillantes y con muchas ideas y muchas inquietudes en ambos grupos, pero también tengo jóvenes que están muy desencantados, muy insensibilizados, muy aburridos ya de la vida porque les toca trabajar y estudiar y no es sencillo, los tiempos que corren no son sencillos, nuestro país está en problemas económicos. Y entonces llegar a ellos no es sencillo porque ya están pasando situaciones muy adversas, ¿no? Entonces cuando tienes que pensar más en cómo va a ir tu trabajo y aguantar el día, es difícil exigirles que se esfuercen en estudiar, pero lo seguimos haciendo, ¿no? Lo seguimos haciendo por su bien. Y hay gente brillante que da gusto luego ver que llega lejos, y uno dice, bueno, de repente espero haber hecho algo bueno para esa persona y para su bienestar, ¿no? Esa es, creo, la motivación de todo educador que se siente comprometido y ama lo que hace, digamos, ¿no? Entonces yo doy clases, pero es realmente disfruto enseñar e investigar, y es lo que hago, investigo y además enseño a investigar. Entonces para mí es un trabajo, pero no es una carga, como puede parecer en algunos casos. El trabajo que a veces hay que levantarse, a veces puede ser intenso, pero disfruto mucho lo que hago y espero que los jóvenes que escogen cualquier profesión o cualquier cosa que les guste hacer en la vida tengan esa convicción de que hay que disfrutar lo que uno hace, porque eso es lo que nos mantiene vivos. Si no, vamos a vivir atormentados, amargados, odiando la vida. Y no es la idea, de modo que, bueno, yo me dedico a hacer investigación y ya lo vengo haciendo hace algunos años. Formo parte de una institución hace 26 años que trabaja en la misma línea que yo, con otros colegas que piensan igual que yo, de modo que espero que algo estemos haciendo de bueno para contribuir desde nuestro trabajo a generar una sociedad pensante, una sociedad inclusiva, una sociedad que proponga soluciones más que genere problemas, ¿no? Bueno, yo soy Fabiana Méndez, soy psicóloga social, hago investigación, facilitación. En este momento estoy como parte de un proyecto de investigación de redes sociales en el marco electoral que observa un poco riesgos para la descreditación del órgano electoral, por un lado,
discursos de odio por otro, violencia de género facilitada por tecnologías por otro, y yo estoy encargada del área de investigación de discurso de odio, en base a un poco lo que estamos viendo, no solamente desde el proyecto del que soy parte, sino también en el marco de la coalición que ya mencionábamos, que Colmen es parte y Picón es parte. Estaremos pronto planteando, ¿no?, alternativas de acción acerca del discurso de odio, y fuera de estos espacios estamos construyendo eso juntos, ¿no? Y cuando digo estamos, me refiero a nosotras. ¿Ya? Estamos confabulando. Entonces, sí, para mí ha sido muy interesante poder ser parte de la investigación, porque quizá era algo que intuía en cierta medida. Uno no puede intuir del todo, ¿no? Porque claro, estamos sesgados, somos partes de burbujas de comunicación, cámaras de eco, pero ha sido muy potente verlo desenvolver en la investigación un poco. Algunas de las hipótesis han afirmado, otras no. Pero sí me ha alertado mucho, ¿no?, la situación, porque estaba en términos planos peor de lo que me imaginaba. Entonces yo considero que sí es necesario actuar lo antes posible. De nuevo, el desafío es que como no hay consecuencias todavía potentes, no se siente urgente, entonces no estamos actuando, pero bueno, aquí estamos nosotros un poco promoviendo la acción temprana. Y también he sido activista muchos años. Yo siempre me río un poco cuando las personas quieren hablarle a la juventud para que actúe, porque yo siento que la juventud es activa, o sea, es parte de ser joven, es ser activo. Y en Bolivia quizá no está mucha juventud en espacios de participación política partidaria, pero está en espacios de ciudadanía todo el tiempo. O sea, los jóvenes lideran las acciones en temas de derechos de animales, derechos medioambientales, derechos de las mujeres. Es el cuerpo de los y las jóvenes que está ahí metido, ¿no? Es los que hacen la resistencia, los que impulsan los cambios todo el tiempo. Entonces, más bien a mí mucho me interesa articular con esas acciones, ¿no? Y yo soy un poco optimista en ese sentido. Veo mucho pensamiento crítico, mucha propuesta, mucha actitud fiera, ¿no?, en las personas cada vez más jóvenes, y es algo que compartían mucho algunas amigas feministas. O sea, nosotras hemos tenido un proceso hacia el feminismo, pensamiento feminista, que ha sido bastante más largo que otras mujeres ahora mucho más jóvenes, y me decía, ellas la tienen clara, desde que tienen 15 y la tienen clara. Yo sí veo mucho eso, ¿no? Obviamente no todos los jóvenes se involucran y hay que ver qué le llama a uno, pero yo siento que mucha de la participación la hacen los jóvenes, y más bien el interés es articular. Tenemos este pequeño encuentro, ¿no?, de antecedente, que para mí ha sido muy, muy bonito, invitar a jóvenes y escuchar la discusión, ¿no? Más bien no de mí hacia a ustedes, sino de nosotros, como qué está pasando, porque hay mucha sabiduría y mucha noción, ¿no? Y claro, hay seguramente un proceso de aprendizaje que todos vamos a llevar, pero como resultado del encuentro se habían propuesto ciertas alternativas de acción ya en términos de discurso de odio, y ha sido para mí muy bonito luego como comparar con otras propuestas en otros países, o ya profundizando como algunas miradas o estrategias en discurso de odio, y son las mismas propuestas. Entonces es muy potente para mí decir, sí, o sea, hemos tenido un encuentro de jóvenes, que es un primer encuentro, seguramente vendrán más, se sumarán miradas, se sumarán sabidurías, pero ya hay mucha perspectiva clara de cómo afrontar el problema, ¿no? Entonces, no sé si es una invitación, más bien es como, invítenme ustedes, ya, que están diciendo cosas, pero claro, mi ideal es que articulemos, y tengo mucha esperanza en el potencial, en la fuerza desde la juventud. Yo ya estoy saliendo de esa categoría, pero confío mucho en ustedes, y siento que va a estar muy potente articular los esfuerzos. Y bueno, eso. Muchas gracias, Pau, muchas gracias, Sandra. Bueno, ya con esto ya cerramos, y bueno, yo soy Nicole Vargas y esto fue Voto Consciente.